A esta mesa se agradecerá a nuestros compañeros aquí presentes, ¿no? Permitidme presentaros en un segundo. Tenemos aquí a mi izquierda a Francisco Rodríguez Así, que es socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital, ¿no? Una gestora pequeña y reciente, pero tremendamente interesante en muchos sentidos y muy especialmente en el ámbito del ESG y del impacto. Tenemos también, muchísimas gracias Francisco, Mario, gracias por estar con nosotros también. Mario Sánchez Richter es economista de la Secretaría Confederal de Políticas Públicas de Comisiones Obreras y como tal una persona tremendamente experta y tremendamente implicada en todos los temas relativos a la diversidad de los fondos de pensiones. Y finalmente, muchas gracias, Mario. Y finalmente tenemos a Eduardo Uribe de la Fundación ANESVA, de los directores de gestión de inversiones de la Fundación ANESVA. Fundación que, como sabéis, es una ONG, pero que gestiona sus propias inversiones con este objetivo de diversidad. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, la idea en esta mesa, y que me han pedido que modere, es pues, discutir sobre este tema que hemos visto, ¿no? ¿Cómo vemos, o cómo veis cada uno este tema de la diversidad y cómo lo lleváis a la práctica? Porque creo que son tres formas. Hablabas de diversidad, Mario, y tienes razón, que nos falta un poquito en algún sentido, pero sí que tenemos diversidad en tres pilares o en tres formas totalmente distintas de ver las inversiones. Y en este sentido, Francisco, esta parte empiezo contigo, aunque yo creo que las preguntas que tenía preparadas para vosotros, en primer lugar, valen para los tres, y en segundo lugar, no tengáis miedo de lanzaros una conversación independientemente de las preguntas que hay. Adelante con ellos sin poder. Lo vas a saltar todas, ¿no? Esa es la conclusión. Vosotros lo vais a saltar si queréis. Lo de zarzaros no iba con más sentido, sino a hablar tranquilamente. Si quieres, Francisco, empezamos contigo y con Lombia, pero puede valer para las tres. Es decir, ¿en qué pilares se basa de forma general para la perspectiva para montar carteras ESG en general y en concreto montadas en diversidad? Es decir, ¿qué es para vosotros la diversidad de las inversiones y qué pilares o qué información buscáis para poder hacer eso? Gracias, Alberto. También para mí es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes, porque es un tema, a mí me gusta definirlo. Hace unos años hablamos de sostenibilidad, impacto, integración de criterios ESG, y realmente era un tema que estaban haciendo, ¿no? Y que era una temática. Creo que hoy en día deja de ser una temática y es un factor estructural dentro del proceso de toma de decisiones de todos los equipos, al menos así debería ser los equipos de inversiones de las gestoras, que es el mundo que yo controlo, ¿no? De inversiones y de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, yo por poner algo de contexto, en Europa nosotros tenemos un marco regulatorio en Estados Unidos y en Asia envidia, ¿no? O sea, nosotros que seguimos mercados US offshore, latinoamericanos, Colombia, Perú, Chile, toda la región, por ejemplo. Y Asia también, no hacemos desarrollo de negocio en Asia, pero sí vemos compañías allí. Te das cuenta que en Europa la normativa está mucho más avanzada y que tenemos un marco regulatorio aquí envidiable. En ese sentido, por ejemplo, solo en el año 2020, nosotros en Europa tenemos alrededor de 4.500 productos de inversión UCITS, que es la normativa que armoniza el reglamento europeo. Tendremos unos 4.500 fondos de inversión más o menos a grandes rasgos. En el año 2020 nacieron solamente 500 fondos dedicados con objetivos explícitos de sostenibilidad, de impacto y de integración de criterios ESG. Eso habla mucho de cómo la industria está evolucionando y hacia dónde vamos. En ese sentido, para nosotros, Lombia Capital, decías Alberto, nosotros somos una gestora especializada en pequeñas y medianas compañías europeas, pero que son pequeñas, pero que son globales, o sea, muchas partes de sus ventas vienen de fuera de Europa. Y ahí hay casos apasionantes. Yo creo que como tú hablabas de compañías, por ejemplo, que desarrollan audífonos, nosotros estamos invertidos en una compañía italiana que se llama Amplifon, y Amplifon tiene la tecnología más avanzada de la industria a nivel global, además de audífonos para personas con discapacidad auditiva.
Y no solamente el mejor audífono en ese segmento, sino que son compañías que logran reinvertir sus beneficios en innovación, en I+D, en digitalización de forma estructural, y eso lo que te permite es que sea siempre una compañía que tenga unas barreras de entrada muy grandes y muy potentes, ¿no? Amplifon, por ejemplo, la pila, es que el caso me vino a la cabeza, la pila que alimenta el audífono de Amplifon hace unos años era una pila de cierto tamaño, y hoy en día ellos están creando una micropila que en vez de durarte 48 horas el audífono encendido, te dura 2 semanas. Y esa micropila es de litio, es de un componente mucho más avanzado. Esa micropila se está implantando ahora en otros dispositivos de tecnología médica, ¿no? Entonces, esos son los modelos de negocio donde Europa además somos muy buenos en tecnología médica. Pero para no enrollarme, los 4 pilares que para nosotros son fundamentales, el primero es la función de utilidad social. O sea, yo creo que tenemos todos que ser conscientes de que hay un proceso dentro de la toma de decisiones del equipo que debe contar con una exclusión. O sea, si el impacto de la compañía es negativo, debería salir del universo de inversión de nosotros como gestores. El impacto social para nosotros es importante. Luego, la integración de esos criterios ESG, ¿no? Que ahí se abre otro mundo, ¿no? Pero como tengo 5 minutos, me voy a dedicar solamente a la G, que para nosotros es la E medioambiental, hay criterios para medirlo, la S, este impacto social y esta sostenibilidad es mucho más difícil de medir, y en la G, que es la gobernanza de las compañías, ahí es donde nosotros intentamos ser muy rigurosos, ¿no? Porque tú puedes encontrar una compañía, hay modelos de negocio fantásticos, y luego yo también me aprovecharé el café para comentar alguno, pero hay modelos de negocios fantásticos con productos, servicios maravillosos, pero luego si tú tienes un equipo directivo que no sabe llevar a cabo esas políticas que hablabas de diversidad, inclusión, integración de criterios ESG, o llevar a cabo una estrategia de desarrollo de largo plazo, ese producto, ese servicio, esa compañía no nos vale. Entonces ahí es muy importante la gobernanza de la compañía. Y luego nosotros hemos fundado, que creo que luego comentaremos, una fundación que se llama Lombia, en donde, bueno, luego lo explicaré, pero intentamos ser muy activos en financiar proyectos de todo tipo, no solamente de diversidad e inclusión, sino también preservación del medio ambiente, educación en sitios un poco más rurales, para muy en línea con uno de los ODS que comentábamos antes. Pero yo creo que esos son los pilares que nosotros ponemos sobre la mesa cuando hablamos de ESG, sostenibilidad o impacto, ¿no? Que todo tiene de alguna manera relación. Interesante, Francisco, gracias. Me queda que efectivamente al final todo eso está detrás de la inversión. Al final tú vas a invertir en una utilidad social y una utilidad financiera. O realmente interesante. Claro, para hacer esto, y Mario, paso contigo, tú tienes una posición privilegiada en cuanto a qué información se utiliza, porque como persona de un sindicato y experto en estos temas, manejáis muchísima información. Entonces, la pregunta iría un poco por ahí, es decir, ¿qué información sobre diversidad e inclusión crees que es la adecuada para invertir desde esa posición privilegiada? ¿O cuál manejáis vosotros y cuál creéis que es buena para invertir y cuál no? Bueno, ahí principalmente yo creo que habría que destacar que la información en RSE avanza una barbaridad. Hay que decirlo. Yo creo que yo llevo analizando memorias de RSE desde 2010 o antes, ¿no? Desde 2005, perdón. Todavía peor. Todavía más años. Pero bueno, quiero decir que la evolución ha sido brutal, pero especialmente el punto que marca es cuando se adapta lo que es la Directiva de Información No Financiera, nuestra legislación en 2018, se crea ese informe, ese estado de información no financiera. A partir de ahí empieza a haber datos bastante ya solventes en muchas materias, ¿no? Quiero decir que ahí sí que notamos un salto fundamental, ¿no? Y mucha información de la que hemos comentado aquí se puede encontrar. También las dificultades que hay y que tienen las empresas y que a veces no son, ¿no? Lo que hemos comentado de discapacidad o diversidad funcional. A veces en determinados países no se puede dar esta información porque es confidencial. Entonces tú tienes una información que la empresa da una parte y otra no puede dar, a veces no. O te da, bueno, el porcentaje de la ley española del 2%, los centros especiales de empleo, ¿no? Lo que hemos visto. Ahí nosotros, nuestra posición, y ahora comento un poco, voy a pasar por la RSE para pasar luego a la ISR,
Pero nuestra posición ahí clara es los centros especiales de empleo. Vemos que es un sistema que funciona bien, a lo que es tratar de transitar al mercado laboral ordinario, digamos, a normal, que son centros que tienen su función, su capacidad, pero sí que entendemos que estas personas, como bien has comentado antes, pueden trabajar en todo tipo de empresas con esas capacidades especiales que tienen y que simplemente adaptando y buscando las oportunidades, ¿no? Digamos que entonces hemos visto los porcentajes, siguen estando por debajo del 2, en muchas lo igualas al 2 con estas contribuciones a centros especiales de empleo, etcétera. Van subiendo, poco a poco sí que se ve que va subiendo esa parte, ¿no? Eso en cuanto a esa parte de la diversidad. También nos fijamos mucho, para los procesos nos fijamos mucho en la diversidad de género. La diversidad de género pues, tiene varios componentes, ¿no? Uno muy utilizado en la ISR, y que hay que tener cuidado con él, porque en mi opinión tiene una parte social washing, ¿no? Sería lo que es, bueno, cuando tú buscas mujeres en el consejo. Hay un índice que dice, bueno, pues estas empresas que tienen un 40% de mujeres en el consejo ya están en el índice, ¿no? Y metemos en el fondo tal. Bueno, está bien, no es un mal indicador, pero tienes que coger muchos más indicadores de género dentro de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, si bajamos al segundo nivel directivo, en la alta dirección, ya no el consejo, en la alta dirección, nosotros los estudios que hemos hecho en el IBEX 35, hemos visto que sí que es verdad, las mujeres en el consejo, las recomendaciones de la CNMV iban al 30%, ahora en 2022 al 40%, digamos que estamos yendo allí, vamos a llegar de hecho, y sin embargo en la alta dirección siguen estancadas en el mismo porcentaje, por debajo del 20% desde hace años, ¿no? O en los niveles, lo mismo pasa en niveles altos de categorías profesionales y niveles más bajos, ¿no? Ahí se ve que hay esas diferencias, se va mejorando, se va corrigiendo, también las brechas de género, ¿no? Las brechas de género por niveles salariales, hay explicaciones que a veces son lógicas, en el sentido de que, bueno, pues es cierto que en ciertas categorías hay una incorporación posterior de la mujer, son categorías más altas, senior, y entonces han llegado a ciertos puntos, pero que igual salario tiene el mismo, igual trabajo tiene el mismo salario, pero bueno, es que es verdad que sean diferentes. Pero bueno, es una información que empieza a estar disponible. Tienes información de todo eso, mucha información. Otro de los temas que hemos comentado aquí también, yo creo que es lo de las minorías, la diversidad de las minorías, pero de todo tipo, ¿no? Étnicas, etc. Es verdad que aquí en España no hemos prestado tanta atención como lo del Black Lives Matter. En Canadá, Estados Unidos o Australia, por ejemplo, es un tema que en la ISR es fundamental por la discriminación racial a la hora de acceder a un empleo, etc., ¿no? En Francia también hay problemas de la gente de tercera generación, como estando en proceso perfectamente, estando mayor, y tienen dificultades de acceder. Bueno, ese tipo de problemas, verdad que aquí no lo hemos tratado tanto, quizá porque tenemos, no digo que no exista, porque existe en todos lados, pero quizá una menor repercusión de este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, son una serie de problemas que en todo este ambiente de la diversidad se tienen que ir trabajando. Veo que las memorias de RSE han mejorado una barbaridad, creo que la información está ahí. ¿Y cuál es el problema? En nuestra opinión, ahora el problema es en la ISR. En la ISR, de momento, no hemos avanzado al nivel que tiene la RSE. Es decir, la RSE nos empieza a dar información. La verdad que todavía hay problemas, ¿eh? Por ejemplo, hablando de lo de edad, por ejemplo, otro de los rangos, otra de las cuestiones, la edad. Muchas empresas tienen los rangos de edad, ¿no? 25, 35, 35, 50, 50 y lo usan, 29 usan ese rango. Pues hay una que te pone Baby Boomers, Generación Z. Bueno, es decir, eso te complica la comparación, ¿no? Tienes que tener un tipo de datos pues, que te ayuden a comparar, ¿no? Pero todo eso, por eso es muy bueno, y nosotros insistimos mucho, y los que me conocen saben que no pierdo ocasión de decirlo, en la regulación y estandarización para, bueno, facilitarnos a todos este tipo de información y comparación. Y ahora ya yendo a la ISR, el problema que le vemos y por qué no estamos trabajando tanto como deberíamos y que debemos hacer mucho más, es que quizá en la ISR no hemos logrado todo. Digamos, la ISR ahora estamos con los SPDR, etcétera, con todo el proceso, artículo 8, artículo 9, está en una definición, en una explosión de regulación que, bueno, se va a ir plasmando poco a poco. Pero digamos que hasta ahora la ISR, mucha de la información que teníamos es
59 puntos. Os lo digo así. G, 83. Y ya 95. Y entonces te compara y dice, por encima del cuarto cuartil. Y entonces dices, joder, qué guay, ¿eh? Somos súper verdes y súper... Pero claro, y no digo, cuidado, detrás de esa información sí que hay un análisis de una agencia de sostenibilidad con un montón de indicadores, etcétera, que hay cosas detrás. Pero evidentemente una de las cosas que nosotros decimos siempre, bien, hemos llegado a eso, hemos avanzado, hemos logrado ese... Y eso, comparado de dónde venimos, es un gran logro. Quiero decir que uno tiene que mirar también de dónde veníamos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y a dónde queremos ir es a estas cosas que hemos comentado aquí. Pues a mí me encantaría que el día de mañana hiciéramos una publicación y dijéramos, pues mira, nuestro fondo de pensiones invierte en estas empresas que tienen esto, sobre todo en unos KPIs, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo en unos KPIs, no podemos informar de 200 indicadores, pero a lo mejor elegir 15 que cojan un gran espectro de cosas importantes y que podamos decir, pues mira, tenemos esto en cuanto a diversidad funcional, tenemos este desarrollo y este tipo de políticas, hemos hecho tal. En cuanto a todas las políticas de género, pues estos son los avances que ha hecho el fondo. Yo creo que eso va a llegar, pero la realidad es que no está. O sea, esa realidad de hoy no está, tenemos que ir ahí, tenemos que avanzar en ese sentido, pero no hemos llegado. Sin embargo, podría por finalizar, con toda la regulación que está en tecnologías, etcétera, toda esta cosa nos va a llevar ahí, ¿no? O sea, que yo creo que estamos camino de ello, pero tristemente no podemos informar a día de hoy como están informando las empresas, algunas empresas ya, sobre estos temas. Efectivamente, la verdad es que el tema de la información, por eso te lo preguntaba, Mario, porque es fundamental y viene mucha regulación de todo tipo. Iba a decir, la sufrimos todos que estamos aquí, pero esperamos que sea para bien. Que sea para bien y que haya una homogeneización y sobre todo que de cara al cliente final y de cara al público en general haya una distinción clara. Tú hablabas del artículo 8.9, hay una distinción clara. Si esto es artículo 8 es porque está bien hecho, o artículo 9 mejor. Pero que no haya un poco este mare magnum, ¿no? Que es sostenible y que no es sostenible. Eduardo, con todo esto ya tenemos pilares de inversión, tenemos información. Vosotros tenéis una visión muy particular porque sois tenedores de activos y al mismo tiempo NGD. ¿Cómo combináis todo esto para poder invertir con el objetivo en el que invierte una NGD? Bueno, pues primero por situarnos, porque si uno ya es pequeño, físicamente se hace también más pequeño aquí, ¿no? Al lado de gente con tanta experiencia y tanto volumen, ¿no? Digamos, nosotros somos una fundación pequeñita y llevamos muy poco tiempo en esto, ¿no? Sí que tenemos una pequeña virtud y es que desde el año 2015 pues hasta el 2019 logramos convertir todo lo que son nuestra cartera en ISR, tenemos 100% ya en ISR y bueno, pues parece que es un pequeño reto conseguido porque somos la única, una de las pocas que lo han hecho, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos aprendiendo todos los días, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Aprender de vosotros y intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Nosotros lo que nos encontramos es que estamos solo dos personas, Gorka, mi jefe y compañero y yo, y además no solo hacemos esto, sino que hacemos otras más cosas y entonces nosotros dependemos de, hasta el momento, esperemos que pronto contaros alguna cosa novedosa, igual en septiembre o octubre, ¿no? Pero hasta el momento dependemos de invertir a través de fondos, con lo cual tenemos la información que nos dan los fondos. Desde el inicio de las primeras inversiones hasta ahora hemos mejorado mucho en exigencia, en análisis, en camino, en buscar líneas, pero todavía nos queda mucho camino por andar. ¿Dónde estamos? Pues estamos en dar importancia mucha a todo lo que se acerca a nuestra misión, algo tremendamente complicado. Nosotros trabajamos con enfermedades tropicales desatendidas, que ya de sí daría todo un simposio. Pero además de estar trabajando en esa línea, tenemos otros objetivos como son género, como son discapacidad, dentro de nuestras líneas, digamos, transversales, que también queremos incidir. Porque, bueno, estas enfermedades pues las sufren muchas mujeres, muchas niñas y además
pues producen discapacidades. En ese sentido, nos fijamos mucho, hablando de discapacidad, diversidad, ¿no? En esos puntos, sobre todo, el que más información tenemos es el de género hasta ahora. Y bueno, pues prácticamente podemos sacar ya, ¿no?, algunos análisis de estos años, ¿no?, en cuanto es nuestro impacto en ese sentido. Estamos incorporando alguna cuestión nueva dentro de los análisis y de la información que nos dan en cuanto, por ejemplo, a lo rural y lo urbano, porque creemos que en espacios urbanos y en espacios rurales se producen diversidades que hay que tener en cuenta, de etnia que se mencionaba antes, pero sobre todo lo que es también el trabajo con las comunidades. Si queréis luego podemos entrar ahí, ¿no?, y pasar de lo que es ver un país entero a ver lo que son comunidades y lo que puede significar eso a medio plazo. Pero estamos haciendo ese esfuerzo en poder sacar información, en poder también solicitarla a los fondos a los que vamos a invertir, en poder, en la medida posible de nuestro tamaño, en poder exigir de alguna manera que vayan teniendo esa información. Pero nosotros ahora, en este momento, pues tenemos los problemas que se han mencionado, ¿no? Que no hay uniformidad en todos los datos, que hay algunos que te tumban de cantidad de datos y muchos de ellos pues no van con lo que nosotros necesitamos. Otros sí, está bien, pero a ver si empieza a unificar, cuestiones que ya se han dicho, ¿no? Y también en que, bueno, pues nos... empezamos, ya lo hemos hecho, a fijar también en cuestiones importantes de gobernanza, ¿no? Antes siempre lo hemos hecho en cuanto a diversidad, pero estamos dando un pasito más. Por ejemplo, hemos recientemente invertido en 2 fondos africanos que no solo están dirigidos por mujeres, sino que sus fundadoras son mujeres y todo su equipo directivo es mujer. Y están destinados el 100% a género. Entonces, nos parece que son apuestas en las que nosotros tenemos que entrar, ¿no?, en las que tenemos que ir incorporándonos. Nos decían que apenas hay 10 fondos de este tipo en toda África, ¿no?, y no se da por falta de capacidad de las mujeres. Entonces, queremos ir caminando, ¿no?, es ver qué podemos hacer nosotros en cuanto a abrir brechas, porque creemos que parte del trabajo que puede hacer una fundación es, si me permitís, arriesgar un poco más, ¿no?, ir abriendo brechas, ir abriendo espacios para que otros, desde luego, con mucha más fuerza y con mucha más capacidad nos puedan seguir. Y en eso pues vamos a intentar en los próximos meses hacer alguna cosa quizá ya más directamente, ¿no?, en el que nos permita ahí sí incidir con más fuerza en nuestros propios objetivos, en nuestra propia misión. Que luego, si queréis, os comento cómo hemos avanzado, cómo vamos avanzando hacia acercar todo lo que son nuestras inversiones a nuestra misión. Sí, por favor, porque nos dejas con la duda para contar. Y estaremos atentos a lo que seguís, desde luego, es interesante. Sí que me gustaría pediros a los 3 algún ejemplo concreto, ¿no?, de cómo, en el caso del hombre, de cómo se construye una cartera con indicadores de diversidad en genérico, porque antes hablábamos de un fondo de discapacidad, es algo tremendamente concreto y tremendamente acotado, por decirlo así. Pero si hablamos de diversidad en genérico, ¿cómo lo veis vosotros? Digo Colombia por empezar por ti, Francisco, pero los 3, ¿cómo construís con esto una inversión o una cartera? Me hablabas, Eduardo, de fondos de género, por ejemplo. Creo que es un buen ejemplo. Pero a la hora de construir la cartera en sí, ¿cómo integráis esta información y montáis una cartera con una cuestión tan genérica como es la diversidad? Bueno, en nuestro caso, nosotros, por seguir un poco la línea, nosotros somos artículo 9, pero el artículo 9 de la SFDR, que es la regulación europea, no mide objetivos cuantitativos, sino que te dice, el artículo 9 te dice, si tú en tu proceso declaras que tienes objetivos explícitos de sostenibilidad e integración de criterios ESG, pues eres artículo 9, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el mejor ejemplo para responder tu pregunta, Alberto, es nosotros contamos con un label ISR que otorga el gobierno francés y que hemos pasado por un proceso de due diligence que yo creo que es interesante porque las notas y los ratings en este tipo de labels, ¿no?, de etiquetas,
al menos es en el que nosotros pasamos parte de que tú debes sacar, si sacas menos notas, es que eres más ISR, ¿no? Porque cada factor de riesgo va incrementando tu nota. Entonces, hay un valor de 100. Entonces, bueno, si estás evidentemente por encima, creo que de 18 puntos, el label ISR te olvides, ¿no? Entonces, lo hemos sufrido también nosotros con el fondo claro. de inclusión. También tiene la etiqueta francesa, porque de hecho surge como un equipo francés. Claro, y también tiene la etiqueta francesa. Claro, bueno, la label ISR hemos sufrido auditoría aquí, en Madrid. Exacto. Y es un proceso duro. Sí. Estás un año trabajando. Efectivamente. Sí, no me acordaba vuestro joint venture con una gestora francesa de sostenibilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen allí una participación. Así es, todo el fondo de inclusión lo hemos montado con ellos. Sí. Entonces, claro, este label lo que te dice es, vale, tú no puedes tener más de 18 puntos, ¿no? Y si estás por debajo de 15, ya eso es algo que puedes ponerte medallas, ¿no? Vas sumándote medallas, ¿no? Entonces, para responder de forma pragmática, los objetivos, este es un label que incluye los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 y tal, los conocemos. Entonces, por cada objetivo, ya parte desde la visión macro de decir, vale, tienes los 18 puntos, estás por debajo, puedes obtenerlo. Pero si quieres mejorar tu nota, tú puedes elegir uno o todos los objetivos de desarrollo sostenible y si vas cumpliendo algunos de ellos, eso te va restando nota. Y como sabemos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible entra todo el tema de la diversidad, la inclusión, ¿no? Y muchos de ellos tocan eso, porque hay alguno que habla de mejor educación en general para poblaciones más recónditas. Bueno, Eduardo seguramente controla más de eso, seguro, pero hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que ya no solamente uno habla de diversidad e inclusión, sino hay relación entre muchos de ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar por cada compañía que tenemos en cartera qué objetivo de desarrollo sostenible cumple, y en función de los objetivos de desarrollo sostenible que cumplan, pues vas restando puntos a esa nota general que te proporciona a ti el label, o que te proporciona a ti no solo el label, sino mejores notas incluso en términos de ESG. Entonces, en ese sentido, eso es muy pragmático, porque puedes medirlo. O sea, cada objetivo de desarrollo te va restando, y como dices, esa es la parte final del proceso, porque si no tienes el label, pues tampoco merece la pena ponerte a medirlo. Pero nosotros aplicamos justamente esa metodología para ser mejores en cuanto a ESG. Gracias, Francisco. Es un trabajo complicado. Es lo que hablábamos antes. A veces, no sé si os pasa a vosotros igual, pero tienes la sensación de que trabajas para el auditor o para el certificador mucho más que para tu propio negocio. Pero bueno, es lo que toca. Pero yo ahí soy, no sé, yo no sé si soy el raro, pero puede ser, pero yo soy de la parte que dice, había que empezar por algo. ¿Sí? O sea, había que empezar por algo, y todo lo que se empieza por algo quizás no es perfecto, ¿no? Va evolucionando con el tiempo. Yo soy optimista en cuanto a eso. O sea, porque cuando vas a Estados Unidos, cuando hablas con países, con gestoras que están haciendo cosas en Asia, es que no tienen, o sea, vale, la sostenibilidad es genial, pero háblame de rentabilidad, háblame de volatilidad, háblame de lo que la industria lleva haciendo durante 100 años. Entonces, aquí está mucho más evolucionado. Absolutamente. En ese sentido, somos en Europa muy privilegiados. Sí. Bueno, gracias, Francisco. Mario, ¿cómo lo ves tú en el mundo del fondo de pensiones? ¿Cómo trasladáis todo eso a la práctica? ¿Cómo ayudáis a...? Sí, ¿cómo se forma la cartera, ¿no? Pero básicamente, en una cartera, un fondo de pensiones, normalmente, ya sabes que la parte de fondos de impacto pues es una parte pequeña normalmente, porque tienes acciones, tienes renta fija, que es, digamos, lo core, ¿no?, de un fondo de pensiones, pero es verdad que siempre tienes un espacio para una inversión alternativa. De hecho, hay fondos que ya están en costo. Ahí sí que es verdad que depende mucho del tamaño. Ya sabéis, los fondos de pensiones del sistema de empleo en España, pues tenemos unos pocos que tienen volumen suficiente para ser diversificados, para estar diversificados, tener diferentes inversiones, tanto geográficas, diferentes tipos de activos, incluso un buen asesoramiento, buenas capacidades. Entonces, ahí es donde ves este tipo de desarrollo sin que llega la inversión más grande. Y luego tenemos pequeños fondos de pensiones muy pequeños, donde hay menor capacidad, menores recursos, menores... Entonces, ahí hay una gran diferencia. Esa es la primera gran diferencia, el fondo grande, el fondo pequeño, a la hora de construir la cartera.
Y digamos que los fondos grandes sí que se pueden permitir esto, ¿no? Luego nosotros nos fijamos en dos cosas. Voy a ir primero a la general global. Ser sindicatos, evidentemente, para nosotros, por ejemplo, de los ODS, el ODS fundamental es el 8, de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Sería como el gran ODS. Dicho esto, hay otros muchos que bueno, la verdad es que a todos nos gustará a todos, porque es que los lees y pues, todos están bien, ¿no? Realmente, además, son todos fundamentales, yo diría así. Sí que es verdad que desde el punto de vista hay algunos que son un poco más, yo diría, no tanto para un inversor institucional, sí para un Estado, por ejemplo, fin de la pobreza, hambre cero, yo qué sé, hay una serie de indicadores que los veo más de políticas públicas, de otro tipo de pues, colaboración pública-privada, pero no tanto de inversor institucional. Mientras que en inversor institucional sí que hay muchos otros, acción por el clima, trabajo decente, igualdad de la desigualdad, igualdad de género, esos sí que son indicadores que podemos trabajar. Entonces nosotros trabajamos, formamos la cartera y trabajamos con ese ODS 8, digamos que es el centro, pero luego todos los otros, por supuesto, y todo esto vinculado siempre a legislación de consenso internacional, que eso nos permite que, bueno, que se pueda implementar en la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas gestoras siguen Pacto Mundial, ¿no? La aplicación de los principios. De principios que además están basados en que el Pacto Mundial, pues los 4 principios laborales son principios fundamentales de la OIT, ¿no? Entonces, nos viene muy bien enlazar todo ese tipo de políticas para poder implementar. Eso sería en cuanto a la política general, ¿vale? Ya cuando entramos en la particular, diríamos el impacto, a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí lo que recomendamos es una inversión que tienes que tener más expertise, digamos, necesitas un conocimiento experto, realmente tienes que dedicarle más tiempo al seguimiento, igual que invertir en acciones son líquidas, son muchas acciones, cuando te metes un capital de riesgo social, tienes que saber que es un tipo de inversión que tienes, para empezar, menos información que una empresa en mercados cotizados, tienes menos información, pero a la vez, al tener menos información, muchas veces tienes más acceso directo a hablar con el propio gestor, ¿no? Y eso da unas ventajas, igual que tienes estos inconvenientes de información, tienes esas ventajas. Nosotros lo que recomendamos aquí muchas veces es hablar con los gestores y tratar de firmar una side letter, ¿vale? Esto es una carta que tú firmas con el gestor del fondo, por ejemplo, de Private Equity, en el que se compromete, tú dices, oye, a mí me interesa este tipo de información, ¿no? Podría ser sobre discapacidad, sobre diversidad, negociación colectiva. Muchas veces queremos un poco la cobertura de los convenios colectivos, cómo funciona, ¿no? Y bueno, eso es una negociación, como todo en la vida, pues tienes que negociar y ver, y no siempre obtienes lo que quieres, pero tienes parte. Digamos, es un trabajo, ahí sí, como todo en la vida, hay corto, medio y largo plazo, ¿no? Y en largo plazo siempre queremos llegar donde queremos llegar, sabemos dónde queremos llegar. En el medio plazo también tenemos, y en el corto plazo pues nos quedamos donde nos quedamos, pero ya empezamos a generar ese tipo de cultura para que cuando haya ese segundo fondo, probablemente empecemos a estar en el medio plazo, ¿no? Quiero decir que ese es el proceso que seguimos, ¿no? Pues es interesante, Mario, sobre todo esa doble visión, ¿no? que nos has contado. Yo creo que tiene mucho interés porque aporta información distinta a lo que es el propio gestor de cartera, ¿no? Si tú de alguna forma actúas como asesor, si quieres, o como orientador de cómo hacerlo, ¿no? No quería dejar quedarme sin, vamos un poco justo ese tiempo. Eduardo, te una última pregunta, generalmente viniendo de una empresa en la que tenemos mucho negocio en mercados emergentes, como puede ser en Latinoamérica, que tú aprecias como alguien que hace carteras de fondos, ¿aprecias alguna diferencia significativa en fondos sostenibles entre mercados emergentes? Decías que inviertes en África, por ejemplo, y mercados europeos, mercados desarrollados. Algo sí, muy concreto, muy... Ahora os comento. Déjame que no te deje sin el tema de antes, ¿no? porque además lo que estáis comentando ahora es quizá el tema que más se repite en nuestras conversaciones con las organizaciones, ¿no? Porque nos dicen, vale, pero ¿cómo paso yo todo nuestro patrimonio a la misión? Y les decimos, no vas a poder. Porque además de lo que es tu interés y tu intención en que todo vaya al impacto, también tienes que tener otras cuestiones en cuenta.
¿no? Tienes que diversificar geográficamente y tienes que diversificar temáticamente y tienes que, ¿no? Y hay una palabra que es el riesgo. Entonces yo creo que nosotros nos comprometimos, por ejemplo, a tener el 25% en inversión de impacto y tenemos ya el 30%, que pues, seguimos luchando. Y lo que hemos hecho ha sido pues, un trabajo para vincular todos los datos de impacto a los ODS, donde impactamos de todos los ODS y especialmente en los 7 que hemos trabajado con la OMS en cuanto tienen más impacto en las enfermedades que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces podemos medir nuestro impacto en esos 7 ODS, del 1 al 6 y el 11, y así pues acercamos más, ¿no? Nuestro discurso hacia que estamos trabajando hacia la misión, ¿no? Y seguiremos trabajando en eso, ¿no? Pero tenemos que ser muy creativos, ¿eh? Tenemos que ser muy creativos. Pero bueno, si queréis referencias, entréis en la web. Sacamos desde el año 2018 un informe de impacto que también pues creo que puede servir, no ese, sino el que cada una quiera hacer, porque no hay que copiar en ese sentido, sino tener la iniciativa de ser transparentes y tener la iniciativa de compartir. Pero bueno, quería situarlo ahí. Mucho porque es eso. Nos queda así ahí con ese interrogante. En lo que comentas, yo primero hago una reflexión. Yo lo de mercados emergentes, ¿no? que se suele citar, países... Primero habría que dejar claro, ¿no? Cuáles son y demás, aunque haya por ahí teorías y se identifique cuáles son esos países y demás. Yo, desde la perspectiva de nuestra fundación, nos gustaría ir planteando otro discurso que vaya más encaminado no a fijar las inversiones por país y por situaciones macro, que sé que es difícil, sino más ir trabajando acercados a las comunidades, porque al final nosotros vemos la inversión como una transformación en la vida de las personas. Y cuanto más cerca estés de las personas, más cerca vas a estar de conseguir que tengas impacto positivo, pero también creemos que vamos a estar más cerca de conseguir mejores soluciones económicas y mejor sostenibilidad. Sí, porque en cuanto sean más actores y actrices de su economía, de su realidad, seguramente vamos a obtener mejores resultados. Dicho esto, nosotros nos fijamos sobre todo en África subsahariana, que a lo que decía de enfermedades tropicales atendidas se añade que solo es en África subsahariana. Y tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para encontrar fondos que cumplan las características que nosotros buscamos. Ahora mismo estamos precisamente centrados más en algunos de género, porque bueno, pues, son esas circunstancias, nos acaban de presentar uno. Pero yo, si en nuestra experiencia, que os digo es pequeña, en nuestra experiencia sí que vería quizás algún matiz en los datos de los fondos en los que estamos, que mayoritariamente no son africanos. Los fondos africanos nos aportan más información sobre algunas variables que otros fondos. Bueno, ¿no? Y quizá puede ser porque están más vinculados a objetivos concretos. Creo que tú lo has mencionado, ¿no? Sí. Cuando lo has citado me ha venido a la cabeza un par de fondos en los cuales pues yo creo que esa preocupación por ir a averiguar, por ir al punto, digamos, de control adecuado, les aporta que vayan eliminando algunas variables y se vayan centrando en otras, que sean más interesantes. Ok, interesante, Eduardo. Muchísimas gracias porque es una visión muy diferente al concepto que tenemos del fondo UCITS, como decías tú, ¿no? Sí. Totalmente distinto. Estamos ya cerca del fin de tiempo y me gustaría dar posibilidad de preguntas a los oyentes. Por tanto, si queréis, para cerrar, de forma tremendamente breve, ¿cómo definiríais en una palabra lo que para vosotros es necesario a partir de ahora para impulsar más la inversión sostenible o más en concreto la inversión en diversidad? Una palabra o dos palabras como mucho para ser breves. Yo tengo la idea
tengo la idea, trasladarla en pocas palabras es difícil, pero yo creo que no debe haber solamente interés desde un punto de vista institucional, porque no estamos haciendo nada las instituciones, las gestoras, si no hay un interés real por parte del inversor final y por parte del inversor de a pie. O sea, mientras mejor se entienda por parte del inversor de a pie, por parte de ese inversor retail, que invirtiendo en productos donde hay un curro detrás enorme para ser sostenibles, para tener mejores impactos, para integrar todos estos criterios ESG, en la medida en la cual ese inversor esté más informado y más interesado, todo se irá uniendo. Mientras trabajemos de forma separada, va a ser mucho más difícil poder trabajar juntos todas las dimensiones. Y formar a ese inversor retail. Para mí eso es una punta de lanza para digamos, el desarrollo y... Ahí surge la pregunta que no os voy a hacer por falta de tiempo de hasta qué punto el inversor retail está interesado o no. Claro, es que la realidad que vemos hoy es muy lejana entre el constitucional y el de es lejísimo, efectivamente. Mario, por favor, esas 2-3 palabritas de... Yo tenía una, pero ahora he cogido otra porque me ha gustado lo que he dicho. La mía que tenía yo, que todo el mundo conoce, regulación, la repito otra vez, que es habitual. Una buena regulación, siempre eso ha sido, 2018 marcó un antes y un después en la ISR en España, es clarísimo. Entonces yo creo que una buena regulación marca cambios y también la parte de la formación, porque es verdad, y eso nos hemos dado cuenta que cuando la gente conoce, empieza a conocer, se interesa, pregunta y lo busca. Muchas veces no lo busca por desconocimiento. Entonces yo creo que trabajar esas dos líneas, regulación y formación. Entonces, Eduardo, 1 o 2 palabras, 3. Pues una, ser valientes, atreverse. Yo creo que el reto está ahí, que no hay camino, no hay vuelta atrás y que hay que ser valientes. Qué bueno, muchas gracias, Eduardo. Me quedo si me apetece decirlo de otra forma, no tengáis miedo.